Y la pregunta es, ¿hay que arrebatar al diablo mi salud, mi familia, los tesoros del reino de los cielos? Porque algo que hoy en día se usa mucho, que hay que arrebatar al diablo lo que me robó. Sí. Porque la Biblia dice que Dios me va a restituir lo que me robó el enemigo, entonces el enemigo es el diablo, entonces debo arrebatarle a él, debo guerrear por mi bendición, por aquello que Dios me ha dado, que me ha robado el diablo. Sí, bueno, la idea de que Dios va a restituir, porque eso sí se encuentra en el Antiguo Testamento, que Dios restituye a su pueblo, Dios restaura a su pueblo, pero no necesariamente es por lo que el diablo le ha quitado al pueblo, sino si usted mira el contexto, fue el pecado de Israel que trajo muchos juicios, y a pesar de esos juicios Dios siempre restauraba un remanente, siempre... Y no eran los juicios del diablo, no eran los juicios del diablo, eran los juicios de Dios, como eran los juicios de Dios por el pecado. Ahora, yo no necesito arrebatarle nada al diablo, porque como decía Miguel Núñez, nada mío, ni mi vida, ni mi familia, ni nada mío le pertenece al diablo ni está en la mano del diablo, porque Jesús enseñaba que los que son de él están en las manos del Padre. ¿Sí? ¿Y quién es mayor que el Padre que los pueda sacar de ahí? Entonces lo que pasa es que estos movimientos, en su ignorancia, hay un desconocimiento de Dios. Entonces cuando yo no tengo una visión clara de quién es Dios, también tengo a veces una visión distorsionada de quién es el diablo. Entonces de alguna manera a veces se piensa que el diablo está en un mismo lugar que Dios, pero la Biblia nos muestra a Dios como soberano, como creador, y la Biblia nos muestra al diablo como una criatura creada. Entonces, por ejemplo, tenemos dos casos bien específicos, que es el caso de Job en el Antiguo Testamento y es el caso de Pedro en el Nuevo Testamento, donde Jesús le dijo a Pedro: Satanás os ha pedido para zarandearte. Quiere decir que para que Satanás pueda tener parte en la vida de un creyente, tocar la salud de un creyente, tocar la economía de un creyente, como en el caso de Job, Satanás tiene que pedir permiso a Dios. Entonces, Satanás no puede hacer nada en nuestra vida, en nuestra salud, en nuestra economía, en nuestra familia, en nuestras circunstancias, que Dios no le permita. Satanás no es un agente libre. Dios es soberano, Satanás se somete a Dios. ¿Sí? Entonces, en esa soberanía de Dios, a veces Dios lo permite para enseñarnos, Satanás es usado a veces como un instrumento para perfeccionarnos a nosotros. Eso es una idea que a veces a nosotros no nos gusta, claro, pero esa es la idea bíblica. Entonces, yo querer arrebatarle algo a Satanás, Satanás no tiene nada en sus manos. Él es un usurpador que ahorita mismo está huyendo del soberano Señor de los cielos y de la tierra, y él no tiene nada, él es un ladrón, y como el ladrón siempre está buscando qué hacer mal pero escondido, en realidad nuestra vida, nuestro ser, todo lo que nosotros somos está en la mano de Dios. ¿Cuándo puede Satanás tocarnos? Cuando Dios se lo permite. Así es, como vemos el caso, por ejemplo, en Apocalipsis, como Dios dice a Esmirna que el diablo va a meter a algunos de ellos presos. Y nos dice, bueno, les recomiendo que aten al diablo, al hombre fuerte, arrebaten su libertad, sino les estamos diciendo que eso viene de parte de él mismo, usando el mismo diablo. Y que lo que deben hacer es someterse con paciencia hasta el final, ser fieles para tener la corona de la vida. Entonces, ¿qué diferencia vemos con lo que enseñan las Escrituras, con lo que vemos en la práctica de muchos, como te decía, círculos o circos cristianos que estamos viendo hoy en día? Es algo tremendo, es algo triste, pero bueno, como hemos hecho varias veces el llamado, tenemos que volver a las Escrituras, volver a la verdad, conocer nuestra fe, conocer por qué hacemos lo que hacemos y no dejarnos engañar por el enemigo y por tantos falsos maestros que realmente usan muchas de esas cosas para sacar lucro personal. Sí, es terrible. Aún recordar, hablando de esto, el caso de Pablo, ¿no? Pablo decía que venía un mensajero de Satanás con un aguijón para la carne, y Pablo no lo reprendió. ¿Qué hizo Pablo? Dice: oré a Dios 3 veces. ¿Sí? No, ni lo reprendió, ni le arrebató, ni nada. ¿Qué hizo él? Oró a Dios. ¿Y qué le dijo Dios? Dijo: no te lo quito, bástate mi gracia. Entonces a veces Dios nos enseña, pero sí, lo que tú dices, Alberto, es cierto. Lastimosamente los cristianos en nuestros días han exaltado la figura de sus líderes y creen todo lo que ellos enseñan sin testear eso por la palabra de Dios, sin ir a las Escrituras, sin volver su ser a la palabra de Dios. Y tal vez uno de los instrumentos más eficaces de Satanás para engañar a la iglesia son los líderes de la iglesia que no están en Cristo, ni en la doctrina de Cristo, ni en la palabra de Cristo, y se dejan llevar por todo viento y toda sutileza. Entonces hoy tenemos, como tú dices, como mencionábamos ahorita, una cantidad de prácticas
extrabíblicas, foráneas al texto bíblico, y que en realidad no edifican, sino que en realidad lo que hacen es dispersar a las ovejas de Cristo y engañarlas. Cuando son ovejas, porque también muchos de esos lugares lo único que se pastorea son cabras, falsos obreros, falsos maestros pastoreando cabras.